Emisor Podcasting. La polémica por las declaraciones de Jair Bolsonaro continúa. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Através dos votos, você não vai mudar nada nesse país. Esta no es la primera vez que el actual presidente brasileño desata controversias por sus palabras. Você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro. Todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Jair Bolsonaro se ha dado muchos lujos en su vida política. Ha podido mofarse en la cara de víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha podido insultar a minorías sexuales, ha tenido y aprovechado la opción de abogar por el cierre del Congreso de su país, aun cuando él mismo era diputado. Pero ninguna de estas acciones y dichos ha pagado costos, con la excepción de un atentado no letal que sufrió durante la campaña presidencial de la que emergió triunfante en 2018. Y ahí se produce el puntazo. Sí. Pero los costos políticos son una columna vacía en su balance. Sin embargo, un organismo submicroscópico consistente en apenas una cadena de ARN y una capa lipídica ha logrado hacer tambalear su posición como nunca antes en su trayectoria. El enemigo más poderoso de Jair Mesías Bolsonaro, el mayor líder populista de Sudamérica, es el SARS-CoV-2, agente infeccioso responsable de la propagación del COVID-19. Soy el emisor Rafael Cavada y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Corresponsal. Según un informe del Instituto Lowy de Sydney, Australia, la gestión brasileña de la pandemia de coronavirus es la peor del mundo. Hasta la última semana de enero, Brasil ha registrado más de 218.000 fallecidos por COVID-19 y es el segundo país del mundo con más muertos después de Estados Unidos. Hasta el 20 de enero, ambos países, los dos más poblados de América, tenían en común gobiernos de líderes nacionalistas, populistas, que han minimizado activamente la amenaza del COVID-19. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Que han ridiculizado el uso de mascarilla, que se ha opuesto a las cuarentenas e incluso se contagiaron con el virus. Micrófono fuera, un par de pasos hacia atrás y adiós mascarilla. Esa fue la secuencia que siguió Jair Bolsonaro tras las declaraciones que entregó a la prensa esta jornada. Solo minutos antes había informado el resultado de sus pruebas para el COVID-19. Fue positivo. A lo largo de la pandemia, las protestas contra Bolsonaro han sido habituales, pero cuando enero llegaba a su fin, las manifestaciones de repudio a su persona y su gestión sufrieron una mutación altamente significativa. En ellas comenzaron a participar sectores político-religiosos que originalmente conformaron la base electoral que llevó a Bolsonaro a la presidencia. Las acciones fueron acompañadas por recursos administrativos de parte de un abanico de iglesias entre las que se contaron credos protestantes que hasta entonces habían ungido a Bolsonaro como la máxima expresión política de sus dogmas ultraterrenos. A gente se une aqui a os irmãos e irmãs católicos e de outras igrejas evangélicas para endossar esse pedido de impeachment. Un grupo de líderes religiosos presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de destitución presidencial. La solicitud consta de 380 firmas de personas de iglesias cristianas, católica, anglicana, luterana, presbiteriana, bautista y metodista. Es cierto que se trata de una más entre 61 solicitudes similares contra Bolsonaro, 56 de ellas actualmente acogidas a trámite. Pero esta es una lanza en el costado del gobernante, un ataque a la línea de flotación de su plataforma electoral. Algunas de las iglesias que movilizaron a sus feligreses en favor del exdiputado y el ex capitán de ejército no solo le daban vuelta a la espalda, también pedían su exoneración del mando presidencial. La razón de esta asonada confesional contra Bolsonaro se resume en una breve sentencia de la declaración conjunta de las iglesias. Tenemos un gobierno que niega el derecho a la vida, y es lógico. Un programa conservador que suele enarbolar la causa antiabortista esgrimiendo la defensa de la vida no puede exhibir atisbo alguno de displicencia ante las amenazas de una pandemia. Pero la displicencia de Bolsonaro en este terreno ha sido una de las mayores en el mundo. Es uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad del COVID-19, al que llegó a tildar de gripecita.
se opone a las medidas de distanciamiento social y hasta al uso de mascarillas e insiste en que la eficacia de las vacunas no está científicamente probada. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el sábado que no se pondrá la vacuna contra el COVID-19. Eu não vou tomar. Brasil, con 210 millones de habitantes, es uno de los epicentros globales de la pandemia. Además de ser el segundo país con más muertes en el mundo por COVID-19 después de Estados Unidos, es el tercero con más contagios, con 88 millones de casos. El país está en medio de una segunda ola de contagios y además ha surgido una nueva variante, P1, que se originó dentro de sus fronteras. Se estima que 2/3 partes de las infecciones recientes son causadas por esa mutación. La pandemia del COVID-19 no da respiro a Brasil, país que desde noviembre registra un repunte de contagios y muertes. Hoy el foco está en Manaos, ciudad amazónica colapsada en su sistema sanitario, agravado por la falta de oxígeno. La situación sanitaria es especialmente crítica en el estado amazónico de Manaos. En muchos de los hospitales, los pacientes simplemente esperan la muerte porque no hay respiradores mecánicos o ni siquiera oxígeno. Ante este escenario, las autoridades locales tuvieron que decretar un toque de queda de 24 horas. La visión de Bolsonaro sobre la tragedia de Manaos es que su gobierno ha hecho más de lo que está obligado a hacer. A gente está sempre fazendo, tem que fazer, né? Agora nós fizemos a nossa parte. Sus palabras contrastan con la reciente investigación judicial contra su tercer ministro de Salud durante la pandemia, Eduardo Pazuello, a quien se le acusa de delito de omisión por haber reaccionado tarde ante la situación en el Amazonas. Bolsonaro también recibió del Tribunal Federal de Cuentas de Brasil la exigencia de que brinde una explicación sobre su postura en relación a la cloroquina, así como por el gasto de $1 millón de dinero público en su compra, sin estudios científicos que avalen el uso de este fármaco contra el coronavirus. El cerco político se está cerrando en contra del caudillo. Dos importantes grupos que reúnen a militantes de derecha que lo apoyaron en 2018 organizaron caravanas para presionar por el juicio de destitución. Dos importantes grupos que reúnen a militantes de centro-derecha en Brasil organizaron una caravana de automóviles en Sao Paulo para pedir que el presidente Jair Bolsonaro sea sometido a un juicio político destituyente por su cuestionada gestión frente a la pandemia del coronavirus. Los movimientos son los mismos que lideraron hace 5 años las multitudinarias protestas en las calles para exigir la salida de la entonces presidenta Dilma Rousseff, a la que el Congreso despojó del mando en 2016. Por cierto, Bolsonaro también concurrió con su voto a la destitución de Rousseff. Al anunciar su decisión en la Cámara, rindió un homenaje al fallecido coronel Carlos Alberto Brilhanti Ustra, torturador activo de la dictadura militar brasileña durante la cual la propia Rousseff había sido detenida y torturada. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhanti Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. A fines de 2020 circuló un video donde el jefe de Estado dice entre risas a un grupo de sus partidarios: dicen que Dilma fue torturada y que le fracturaron la mandíbula. Que traigan los rayos X para ver esos huesos. Yo no soy médico, pero hasta hoy espero los rayos X. Bolsonaro siempre ha sido crítico con las políticas de memoria implementadas por gobiernos civiles, defendiendo sistemáticamente el desempeño del régimen militar. Se dedicó a defender en particular la represión de la guerrilla de Araguaia, nombre que reciben la serie de enfrentamientos entre cuadros comunistas y tropas de la dictadura en el norte del país entre 1967 y 1974. En 2006, cuando el gobierno federal determinó que debían realizarse esfuerzos para localizar los restos de guerrilleros desaparecidos en combate con las Fuerzas Armadas, ordenó la confección de carteles con las palabras Araguaia, los que buscan huesos son perros. La situación del país sería mejor si la dictadura hubiera matado a más personas, dijo en una sesión parlamentaria de 1999. Entre las personas que a su juicio deberían haber caído ante la acción militar, incluyó al entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Su prontuario antidemocrático se ensancha también al revisar su historial de declaraciones en el ámbito de la tolerancia a la diversidad sexual y el respeto a la autonomía sexual femenina.
no Salão Verde, e eu falei que não estuprava você porque você não merece. Yo a usted no la violaría porque no se lo merece, le espetó en 2003 a la diputada María del Rosario, en momentos en que se debatía una ley contra la violación sexual en televisión. Al explicar esta frase, aseguró que ella no merece ser violada porque es muy mala, porque es muy fea. No es de mi gusto, dijo, jamás la violaría. Yo no soy un violador, pero si fuera, no la iba a violar porque no lo merece. En el año 2011, en una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Brasil, Bolsonaro criticó lo que denominó un kit gay elaborado por el Ministerio de Educación para combatir la homofobia en las escuelas y atacó al diputado Jean Willis, quien se declara homosexual y que estuvo presente en la sesión. Eu digo que eu teria vergonha se tivesse filho homossexual. En la ocasión fue interrumpido por Manuela Dávila, presidenta de la comisión, quien consideró ofensivo el discurso de Bolsonaro. Si bien el diputado dijo que no había ofendido a ningún parlamentario, Willis afirmó haberse ofendido y luego fue atacado directamente por Bolsonaro, quien le dijo: "El problema es tuyo, no estaría orgulloso de tener un hijo como tú". En distintas entrevistas entre 2013 y 2014 declaró que, como él, a los brasileños no le gustaban los homosexuales. También sostuvo que la mayoría de los homosexuales lo son como resultado del consumo de drogas, mientras que una minoría de ellos había nacido con lo que llamó un defecto de fábrica. Bolsonaro defiende la pena de muerte por cualquier delito premeditado y la tortura en casos de narcotráfico. Ha planteado que un narcotraficante que actúa en la calle contra nuestros hijos debe ser puesto en el palo de inmediato. No tienes derechos humanos en ese caso. Para secuestrar, lo mismo. El objetivo es hacer que el chico abra la boca. Al tipo hay que volarlo para abrir el pico, dijo sin el más mínimo remordimiento. La lista de declaraciones de este calibre es profusa y se puede obtener en un clic. Más difícil es esclarecer por qué producen el ascenso y el triunfo electoral de un político de convicciones tan reñidas con la democracia, cuya figuración se originó al ser enjuiciado por acciones conspirativas al interior del ejército, del cual sigue siendo capitán en reserva y que no ha dejado pasar oportunidad para declarar su nostalgia de un tiempo autoritario y para muchos brutal. Bolsonaro se convirtió en un personaje prominente como oficial de ejército que promovió la insurrección de las tropas para reivindicar el acceso de los uniformados a mejores salarios. La base electoral que lo llevó al poder legislativo de su país estuvo conformada mayoritariamente por militares del estado de Río de Janeiro. A partir de esta plataforma castrense, su posición se fortaleció, probablemente como un producto del proceso de descomposición de la clase política tradicional. Su progresiva corrupción tendió a favorecer a líderes ajenos al sistema de partidos. El discurso conservador y de mano dura contra el crimen sumó apoyos en una población civil de convicciones religiosas fuertes y desgastadas ante la ausencia de respuestas de un sector dirigente que emitía crecientemente señales de ensimismamiento ocupado en su propia preservación. Como en otros países del mundo, la fragmentación de las fuerzas de centro e izquierda en Brasil desplazó las preferencias de los votantes habituales de candidatos progresistas hacia caudillos pródigos en soluciones y respuestas tan engañosas como atractivas en su simpleza. Al menos media nación gravitó hacia el discurso amenazante pero a la vez tranquilizador de Bolsonaro. Su obstinación y fanatismo operó como un potente imán en una era plagada de incertidumbres. La misma incertidumbre, ahora encarnada en un virus, la forma más sencilla del orden de los seres vivos, amenaza su poder. Emisor Podcasting.